Ahorita tenemos a nuestro maestro Bruno Flores Pla. Él es psicólogo, él es filósofo, él es físico y desde hace algunos años es docente del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Entonces, ya ven que les prometimos, o bueno, les dijimos que íbamos a tener invitados. Bueno, ya tuvimos a la maestra Josefina Flores, a la maestra Rebeca Gaubeca, y bueno, ahora es el tiempo y el turno del maestro Bruno Flores Pla. ¿Cómo estás, Bruno? Cuéntame tantito. Hola, pues muchas gracias por estar aquí en Facebook Live. Esta es la primera vez que hago algo live en Facebook. Entonces, pues muy contento y eso es bastante nuevo para mí. Entonces, está muy interesante. Pero bien, muy contento y muy contento de estar participando, como siempre, con el CIREX, que se me hace, pues siempre se me ha hecho padrísimo desde hace ya 12 años, más o menos, algo así. Quizá más. Quizá más, ¿verdad? Pero lo importante es el tiempo compartido, más allá del tiempo cronos, ¿no, mi Bruno? Ay, sí. Siempre recuerdo mucho eso que hicimos, que dijeron en una reunión en Navidad, Ajá, el año pasado, que lo importante es con quién estás, no dónde estás, ni qué haces, ¿no? exactamente. Lo importante son los que están sentados en nuestra mesa, no qué hay de comer ni qué se celebra, ¿no? Ok. Total. Oye, mi Bruno, pues mira, la vez pasada ya que empezó a hablar de este tema que nos comentaron, que tenía que ver con que nuestro presidente le pedía al rey de España que se disculpara por los abusos de la conquista. Él tal cual decía, vamos a reconciliarnos, pero primero eh, necesitamos un perdón, ¿no? Como lo comentó. Y ya que empezó a tirar algunas ideas al respecto, y me gustaría saber, como tú sabes que es un poco llevarlo a la parte fenomenológico existencial. Y bueno, quería saber tú qué piensas de este tema, qué te mueve, porque hay muchas cosas que están como presentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, la parte del perdón, la parte de, hay como muchas preguntas, ¿qué es el perdón? ¿Por qué necesitamos el perdón? ¿Por qué necesito perdonar a alguien? ¿No? Si este perdón es lo mismo en las relaciones interpersonales que el perdón así macro que está pidiendo o que pidió nuestro presidente, digámoslo así. Claro. Y también sumado a esto había como otro tema que se había insinuado, que era la parte de sanar, si podíamos sanar a la tierra, si podíamos como sanar los vínculos. ¿Tú qué vas pensando, mi Bruno, respecto a todo esto? Fíjate que, bueno, a mí se me hace fascinante. De hecho, pues ya estamos terminando semestre, como tú sabes, ¿no? Y ahorita que mencionas todo esto, a veces pienso que al final del semestre vemos a varios autores, a Derrida, Foucault, etcétera, que nos gustan mucho también verlos en el CIDEX, y a veces suelen ser muy útiles para analizar un texto, ¿no? Porque vienen un poco de un sentido de hermenéutica y de interpretación. Y entonces, pues uno de los que más me gusta es Derrida, ¿no? Cuando hay un texto, sobre todo, que entiendo que es una carta, ¿no? O sea, fue algo escrito, ¿no? Es una carta que se escribió. Y entonces es padrísimo poder ver un texto y deconstruirlo, ¿no? De alguna manera. Y entonces, ahorita al rato les leo una cosa que está en el libro de Jackie de Caperucita Roja que me gusta mucho, pero en general, en lo que consiste, no solo es en ver lo que significa el perdón para uno o en el diccionario, etcétera, sino también es ver los opuestos binarios y ver los antónimos, digamos así. Y entonces, cuando me avisaste de lo de la carta, que la verdad no lo tenía muy presente, busqué un poco los antónimos, ¿no? Y encontré cosas interesantes. Por ejemplo, que el antónimo de perdón es, de alguna manera, una condena. Es decir, bueno, eso es lo que encontré en la RAE, por ejemplo, ¿no? En la Real Academia, buscando. Y entonces encontramos opuestos binarios, ¿no? Perdón, condena, por un lado, ¿no? Vamos a encontrarlos. Y luego, reconciliar, el antónimo es riña, por ejemplo. Entonces, se me hace interesante porque podemos pensar, lo que consiste un poco el método de construir es primero encontrar los opuestos binarios y luego invertirlos un poco y ver cuál sería el orden precedente, ¿no?
Ujú. Entonces, en ese sentido, no conozco, no, digo, creo que la leí, pero creo que este tema es de un año, ¿no? Una cosa así por el estilo. Sí, fue del 19, si no mal recuerdo. Bueno, o 2 años. Y entonces sería un poquito como pensar eh, que para que haya perdón tiene que haber como una condena, es decir, invertir condena, perdón, de alguna Ujú, manera. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente que se puso muy sonado que, por ejemplo, Trump le otorgó un perdón a Steve Bannon, ¿no? Que estaba ujú, siendo juzgado y iba a ser condenado por. Y entonces, siempre que hay una condenación, es cuando yo puedo pedir un perdón, ¿no? Es decir, si me están condenando, digo, oye, yo sé que estoy condenado a algo, pero pues ujú, te pido, dame el perdón. Entonces es interesante porque si se invierten los términos, podemos pensar que para que pueda haber un perdón significa que antes, en orden cronológico, que es un poco lo que le llaman de verdad la diferencia que difiere en el tiempo, ujú, hay una condena. Es ujú, decir, hay alguna condena, ya estás como que asumido el agravio, ¿no? Es decir, yo estoy condenado porque ¿qué será? Pues me robé un gansito, no sé, no me gustan mucho los gansitos, pero algo hice y entonces este, ya me condenó el de la tiendita, de la esquina de mi casa, que lo quiero mucho, que no me vuelve a dar, no me deja entrar otra vez, ¿no? Y estoy condenado. Entonces le pido el perdón, ¿no? De alguna manera, ¿no? Supongo. Y luego la conciliación siempre viene de una riña. Entonces, es decir, cuando hay una riña, dicen hay que conciliar a los que riñen, ¿no? Es decir, ujú, se puede pensar que el antónimo precede, que es un poco, muy simplificadamente, lo que ujú, hace Derrida, de alguna manera que lo vemos de los últimos autores que vemos en el segundo semestre, ¿no? Del diplomado de ujú, filosofía, que a mí me encanta, ¿no? Y entonces podemos pensar que para poder entender un texto, porque sí recuerdo que dijeron, en España dijeron que no entendían el texto, que no sabía a qué se refería o cómo responder al respecto, ujú, ujú, es un poquito pensar que se está presuponiendo que hay una riña, no sabemos si es el caso, o simplemente estamos jugando con las palabras del texto, ¿no? Y se ujú, está presuponiendo que hay una condena, de alguna manera. Y entonces se podría leer inclusive un poco al revés, en donde dice, bueno, se desea terminar una riña, o se desea que haya una riña, podemos jugar con el verbo, a partir de que yo estoy condenando, ¿no? O sea, yo estoy ujú, condenando a que no entres, ¿no? Y entonces eso tal vez me haría un poco más de sentido, ¿no? Porque también tengo entendido que les costó un poco de trabajo entender de lo que hablaba, porque claro, históricamente, para que haya este tipo de juegos de lenguaje, pues también tiene que haber una identidad, ¿no? Eso es algo que me viene mucho como la identidad, ¿no? ujú, ¿Quién soy yo para que me pidas perdón? En el caso de la tiendita es muy fácil. Si me hubiera robado un jancito. ¿Y quién es el otro? Entonces, para que realmente me haya condenado. Me condena a ujú, no comprar más, es decir, ya no puedo, digo, estoy inventando esto. Acabo de no poder comprar en la tienda, ¿no? Y ujú, entonces, cuando se vuelve un grupo, es decir, cuando tenemos un grupo de, no sé, los del partido de fútbol, soccer, ¿no? Que yo no conozco mucho de soccer, pero que no sé, las Chivas le tienen que pedir perdón al América o al revés, no sé nada al respecto. Es interesante cómo podemos pensar que pertenecemos a un grupo también, ¿no? O sea, ujú, cómo la relación, que es el famoso Midbelt, que vemos en las clases, o sea, esa relación con el otro, ujú, afecta tanto a mi imagen propia, ¿no? A lo mío. De tal manera que si le hicieron algo a mi compañero que le gusta el fútbol, que es, no sé, de la América, por ejemplo, dice, no, es que me tienen también que pedir perdón a mí. Quiere decir que hay una condena por parte del grupo hacia el otro, ¿no? ujú. Son las ideas con las que se me ocurre jugar. Fíjate que me gusta mucho el autor que pones, porque una parte importante creo que de la deconstrucción es mostrarnos que los conceptos o las palabras o las relaciones que existen en las palabras tienen una trama histórica, es decir, se van construyendo a lo largo del tiempo. Y entonces me gusta que pongas el dedo ahí, porque cómo hemos construido que tendríamos que perdonar, cómo hemos construido que tendríamos que discutir,
o violentarnos, cómo hemos construido que necesito el perdón para continuar o necesito ofrecer el perdón para continuar. Eso me gusta mucho lo que dices porque sí creo que es interesante el discurso, ¿no? Es el texto, creo que es muy rico un texto, una carta, un Ujú, libro, un artículo que leamos, porque la deconstrucción justo nos permite como desmontar, entender un poco los opuestos binarios y lo que se está presuponiendo, ¿no? ujú, ujú, Justo, por ejemplo, si dice conciliar, ¿no? Uno viene a la mente con este método, pensar que hay una riña. Yo creo que es parte de lo que desconcertó un poco a ciertas personas, no a todas, decir es que pues, no hay riña, ¿no? ¿Por qué vamos a conciliar? O sea, es como si dijera, oye Max, vamos a reconciliarnos, ¿no? ujú, Hasta donde sabía, no, tengo ninguno, no hay ninguna riña entre tú y yo, ujú, ¿no? Es el opuesto binario, ¿no? ujú, Entonces, justo para que haya uno, y puede haber aquí cuestiones inclusive que tú sabes mucho al respecto de género, que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué uno está primero que el otro? Es decir, para que haya conciliación tiene que haber una riña, para que haya un perdón tiene que haber una condena o algo que ujú. digas, ya me agraviaste y ya te enjuicié y ya te condené algo para que yo pueda pedir un perdón, ¿no? De alguna manera. Y ese contexto histórico justo hace que uno lo dé por hecho, es decir, como que lo das por hecho sin analizar mucho el texto o no, o sin deconstruirlo, digamos, se puede analizar, entiendo que hubo muchos análisis en el momento muy interesantes, Ujú, pero de alguna manera, al deconstruirlo, puedes enriquecer la idea de tener como condenas y ujú, riñas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, cambiaría casi casi a pido una riña porque hago una condena, ¿no? Es decir, se puede invertir un poco como el personaje de la Caperucita Roja, ¿no? claro. Que y sí, creo que ese contexto histórico y sobre todo un discurso que siempre cualquier discurso desde Derrida, pues es solo un discurso, ¿no? Solo es un texto. De Claro, alguna manera, justo, ¿qué es lo que hace que un discurso eh, pueda, podamos sentirnos identificados con un discurso? claro. Fíjate que me gusta que lo llevas a la parte macro. Ayúdame, ayúdame, porque también pensaba que podemos irlo, llevarlo un poco a la parte interpersonal, Bruno. Ujú, Y me preguntaba, por ejemplo, ¿qué necesito yo o qué necesitaría yo o en qué condiciones yo, por ejemplo, a ti te diría, necesitas pedirme perdón ujú, o en qué condiciones yo necesitaría pedirte perdón? ujú, Y creo que cuando me pongo a pensar en mí, o cuando me pongo a ver mi experiencia, creo que yo te exigiría que tú me ofrecieras una disculpa o me pidieras perdón cuando hay dos cosas que a mí me pasan. Una, cuando dejaste de ver algo en mí que me importaba ujú, y también la condición de que me lastimaste en esa área o en ese aspecto. mm, Y creo que yo me sentiría en la necesidad de pedirte perdón a ti justamente en esa parte. ok. Cuando yo siento que dejé de ver algo que te importa y no solo lo dejé de ver, sino te lastimé, Mm. Muy ¿no? interesante eso que dices. Fíjate que sí, creo que eh, es importante esa comunicación de saber que lastimaste, ¿no? Porque justo creo que es un impulso muy normal en el ser humano pedirle perdón a alguien cuando sabes que lo agraviaste, ¿no? Es decir, no sé, te tropiezas con alguien, ahorita no, porque hemos estado muy alejados con la pandemia, pero de repente te tropiezas con alguien y dices, ay, disculpe, no, perdóname, o sea, ciertamente es algo que o no ves, o sea, el problema es, lo que me llama la atención es cuando dices que no lo ves, ¿no? Porque cuando sí lo agravias al otro o lo lastimas, al Claro, menos, también es otra posibilidad. claro, hay una conciencia de decir, chispas, la regué, ¿no? O sea, te lastimé. O sea, hay una herida, hay una lastimada, hay un agraviar, etcétera, ¿no? El problema justo es cuando no sabes, que esa es la complicada, ¿no? Cuando ni cuenta te has dado que has lastimado al otro, ¿no? Y entonces, si tú me dices, entonces, cuando, vamos a imaginar, ¿no? Que de repente Ujú, te noto raro, te noto serio, etcétera. Y ujú, entonces, hablando de perdón y a antónimos, de construidos, sentiría que me pusiste una condena, ¿no?
Una, Claro. una, una condena. Fíjate, aquí hay algo bien importante. Catalina Molina dice que gusto en saludarte, según lo que alcanzo a ver, porque no alcanzo a ver todo. Pero ¿Eh? ella está como muy activa poniendo cosas acá en el Facebook, y decía, podríamos pedir o exigir una reparación del daño. En relaciones de pareja, te dejé de ver y te lastimé, una frase que podría ayudar muchísimo. También Catalina dice, o por qué yo necesitaría el perdón. Bueno, pienso que es una cuestión de dignidad, ¿no? Y entonces aquí se meten otros elementos como el daño, la dignidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si es posible que veamos a las otras personas o no es posible que veamos a las otras personas. Mm. Te quería comentar esto porque Catalina está participando mucho y aparte te manda a saludar, bro. Ay, muchas gracias. Justo, creo que esa es la parte bien, que está tocando un punto muy importante porque es la parte muy complicada, ¿no? O sea, justo, ¿cómo sé que te lastimé y en qué medida podría, inclusive, si, a veces no es ni factible reparar un daño, sobre todo si es emocional, ¿no? Claro, sabes, a mí no me gusta mucho la palabra reparar porque me lleva mucho a que pareciera que somos máquinas y hay Sí, algo que se repara y no sé si no, no, necesariamente en claro. nuestro vínculo, aunque podemos seguir cercanos, existir eso de reparar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Solo para no meterlo en este paradigma como de máquina, de funcionamiento, de disfuncionamiento y todo esto, ¿no? Claro. Mm, Pues vamos a ir cerrando, Bruno. No sé qué pienses de todo esto, ¿no? Ah, fascinante, realmente, Para ir cerrando las ideas que tienes tú que nos estás compartiendo. claro, fascinante esto que dice Catalina un poco de... Es curioso porque yo creo que realmente hay una especie de cariño, ¿no? Una especie de, digamos, de apelar al ser, a la Heidegger, un poco de un apelar al otro, de alguna manera, de, Claro, de- en donde nos gusta, de alguna manera, estar bien con los demás, ¿no? claro. Mira, en Instagram esta pregunta nació por alguien que es rayos.cósmicos. Ok. Y ella dice, llevarlo a un nivel macro por medio de un representante de la nación, en este caso un presidente, espiritualmente puede servir a nuestros antepasados. Bueno, la misma cuenta dice, por ejemplo, por individuo podríamos buscar sanación a nuestro linaje. Eso sería micro. Ok. Bien. Ahora, lo que sí veo que es que cumple, digamos, entre estas condenas y bueno, no reparaciones, sino más bien riñas, perdón, etcétera, sí es como un deseo de estar en equilibrio con los demás, de estar bien con el otro, de estar como de alguna manera en paz con el otro, ¿no? O sea, como realmente estar en ese sentido de decir, yo estoy bien contigo, Max, y tú estás bien conmigo, y eso me hace sentir muy bien, ¿no? O sea, Exacto. en ese sentido creo que cuando hay el concepto perdón, condena o conciliar riña, que son los que vi y la construimos, pues realmente son fuertes, ¿no? Son cosas diferentes, porque a veces es fácil, no sé, pedir perdón, pero como que en el fondo nos gustaría muchas veces volver el tiempo atrás, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. A mí me gusta mucho lo que dice rayos cósmicos, solo no sé por qué siempre se me hace como un problema meter las cosas que vemos en esta dicotomía salud-enfermedad, Ok. ¿no? Ujú. Porque esa es la parte que no me gusta y bueno, no sé si nos alcance algún otro Facebook para seguir platicando sobre esto. Ujú. Yo te quiero agradecer, Bruno, que estés con nosotros. Digo, la idea es que sigan conociendo a los maestros del CIREX y que pues otras veces como nos acompañes para conocer tu punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias y encantado, ¿eh? No, no, claro, gracias a ti, Bruno. Y también quería, por ejemplo, de alguna manera comentarles que no olviden que estamos en un periodo de inscripciones. Tenemos plática informativa este lunes 25 a las 8 de la noche. De todos modos, Ela siempre nos hace favor de poner links para que ustedes estén bien informados. De verdad, Bruno, muchas gracias por estar aquí, Ay, ¿no? muchas gracias Y a ti. bueno, que no sea la última, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Acuérdense que es jueves de preguntas en la página de Jackie.
saben que contesta. Y entonces, bueno, Bruno, muchísimas gracias. No sé cómo quieras cerrar tú este pequeño espacio. Pues al contrario, agradeciéndole mucho a tantos años de ustedes, tanto de ti, hablando yo creo que algo como de mucho agradecimiento para tanto ti como con Jackie, como toda la banda, que la verdad nos hemos pasado muy a gusto, muy contentos. Y pues invitar a las gentes a que sigan uniéndose al club del Círculo Existencial, que es muy bonito, la verdad. Perfecto, mi Bruno. Oye, pues pásala lindo. Yo voy a empezar a cerrar Muy tanto bien. el Facebook como el Instagram. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que si tienen algunos temas, por favor, súbanlos para seguir teniendo este espacio que nos interesa mucho, tanto a Jackie como a mí, como a Bruno, como a todo el Círculo Existencial. Muchas gracias.